y quiero empezar recabando una impresión general de los derechos humanos en nuestro país. Se violentan diariamente derechos humanos, pero ¿cuál es su impresión desde el ejercicio profesional? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio para Sedocut en este caso y como asesora legal, pues a nivel nacional realmente es un honor estar aquí el día de hoy. Pues en sí es un tema que se lo vive diariamente, como usted lo ha manifestado, Jorge. Dentro del libre ejercicio, como abogada, puedo manifestar que estos derechos fundamentales, constitucionales que la norma ha previsto, ha señalado y que naturalmente están entrelazados a los derechos humanos, se violentan día a día. Para entender esta violación de derechos constitucionales tenemos que, bueno, entender desde el lado del trabajador cuáles son estos derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución Política de la República del Ecuador y entender cómo se violenta. Uno de estos derechos, la afiliación a la seguridad social o recibir el salario básico mínimo según las tablas sectoriales, el hecho de percibir horas extraordinarias, suplementarias, acceder a estos beneficios económicos como los décimos, que ya justamente este mes tiene que otorgarse, o vacaciones anuales o fondos de reserva, el hecho de la libertad sindical, el derecho a la huelga y principalmente la salud mental de los trabajadores. Estos derechos fundamentales que la misma Constitución ha determinado y que la Constitución en su artículo 33 nos habla de que el trabajo es un derecho y un deber no social, se violentan, Jorge, día a día en un sentido de que como vivencia dentro del libre ejercicio y lo que hago en materia laboral, diariamente podemos tomar conocimiento en sí de la falta de afiliación, como ya lo dije, a los trabajadores, el acoso laboral, que es un tema que realmente parece o se sostiene que es un tema, un hito cohibido, los trabajadores no lo comparten, ¿no? Sin embargo, se lo vive día a día por parte de mujeres, por parte de hombres, puede ser un acoso laboral horizontal, vertical, me refiero entre los jefes, entre los compañeros de trabajo, y que realmente es una situación que se vive calladamente, voy a decirlo, porque existe muchísimo temor de la denuncia. Y efectivamente estos derechos fundamentales de los trabajadores y un caso que yo puedo mencionar y que lo conocemos todos y que es emblemático a nivel nacional y que no podemos desconocerlo, que es el caso de esclavitud moderna actual que tenemos, el caso de Furuncagua, que ya existe una sentencia condenatoria y que efectivamente se ordenó resarcir en daño económico a estos trabajadores que eran esclavizados, pero eso no es alejado a la realidad que día a día la pasamos con los compañeros trabajadores dentro de los sindicatos, sin ropa de trabajo, sin las remuneraciones justas, que el empleador muchas de las veces obliga, porque ese es el sentimiento que tienen los trabajadores, a contratarnos, a contratar a los abogados para reclamar derechos y garantías que ya están establecidas en la norma. Entonces, ahí empieza la violación de derechos, pero indudablemente también, Jorge, no podemos desconocer que esta violación de derechos deviene también en el desconocimiento de muchas normas. A veces el trabajador, por mucho desconocimiento, por temor también, no denuncian, no reclaman y naturalmente tampoco podemos desconocer, y en algún momento yo conversaba con los dirigentes nacionales de Sedocut, que al momento de la denuncia o al momento del reclamo también devienen los despidos. No solo los despidos, sino también se generan los despidos intempestivos, que es bastante complicado enfrentarnos al empleador, voy a decirlo, por el temor que tiene el trabajador. Sin embargo, de ello, estas violaciones a los derechos ya están previstas en las normativas. La ley ha avanzado, voy a decirlo, ha avanzado de una forma importante con la ley para erradicar la violencia de género y acoso laboral en nuestro país, la normativa del acoso laboral que fue de mayo del año 2024, que está también establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, de ello, pese a que hemos avanzado, voy a decirlo un poco, nuestro país, Ecuador, está a años luz, voy a utilizar este término, años luz de la normativa de nuestros países hermanos, voy a decir Colombia, que saca sentencias emblemáticas, o voy a decirlo sentencias realmente que generan una protección al lado del trabajador o a los jefes de familia o las madres jefes de familia. Entonces tenemos una normativa que recién está dando unos pininos, pero estos avances que se van dando realmente vienen desde la construcción o desde la lucha que generamos con los sindicatos o con los trabajadores. Ok, gracias Estefanía por esa primera impresión. Le saludo también al vicepresidente nacional de Sedocut en Derechos Humanos, Luis Pozo. Luis, empiezo por preguntarte también qué tipo de denuncias
atienden normalmente la SEDOCUT en atención a la violación de derechos, sobre todo laborales? Porque Estefanía acaba de citar algo que también es verdad, que es el desconocimiento de los trabajadores de la norma legal y que por eso tienden a esconder o a no denunciar. ¿Cuáles son las denuncias más frecuentes que reciben ustedes en torno a derechos laborales violados? Luis, bienvenido, buen día. Buen día, estimado Jorge. Doctora, un gusto saludarle por estos medios que nos permiten estar más cerca. Bueno, como tú mencionaba la doctora, hay muchas denuncias de las compañeras sobre el acoso laboral que sufren. Tenemos casos emblemáticos como las compañeras de Solca, donde tienen un gerente que es prepotente, les hace acoso laboral como no tiene idea. Y las compañías sí tienen defensas y el no saber la normativa de cómo ser protegidas se permite esta vulneración de derechos. Otra vulneración de derechos tenemos el caso de David Almeida, el cual no se cumple el debido proceso y se vulneran los derechos. Y un ente que es el Ministerio de Trabajo que debe garantizar que se cumpla toda la normativa y defender la normativa y permite estos atropellos con nuestros trabajadores. Otra falta de derechos humanos es la amenaza que sufren los trabajadores para aceptar las renuncias a sus puestos de trabajo y aceptando indemnizaciones a cuotas. Eso es vulneración de los derechos. Y hoy que festejamos, honramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues tiene que el Estado garantizarnos los derechos para que los ciudadanos estemos tranquilos y sepamos que tenemos un Estado que garantice nuestra defensa para poder andar tranquilos en el país, para poder trabajar con dignidad. Entonces hay muchos factores, muchas quejas de nuestros trabajadores en los cuales las empresas... Estefanía, hay una realidad en nuestro país que prácticamente, si bien es cierto, usted decía, hemos avanzado en la legislación, pero queda en letra muerta en muchos casos la legislación, habida cuenta de que los poderes políticos captan o cooptan precisamente diferentes escenarios. En el caso del Ministerio del Trabajo, hemos visto cómo se ventila el caso de la vicepresidenta de la República, más allá de estar o no de acuerdo ideológicamente o con la segunda mandataria, tratando de dejarla fuera de un proceso electoral o para que asuma la presidencia por el candidato presidente, con una leguleyada, analizan varios juristas en el tema. Pero como digo, ¿cómo evitar que los trabajadores quedemos en indefensión a propósito de que la política o los gobiernos de turno cooptan los poderes judiciales en este caso, doctora? Bueno, en realidad es una preocupación constante. Es muy, muy buena la pregunta. Nosotros tenemos un Ministerio de Trabajo que la norma señala, la norma en letra dice que será garantista, protectora de los derechos de los trabajadores, que las autoridades administrativas, que son los inspectores de trabajo y directores regionales, serán quienes velen, entre comillas, por los derechos de los trabajadores y que los procesos se tienen que llevar de manera correcta conforme al debido proceso constitucional. Pero de la letra a la realidad hay mucha divergencia. Y que realmente yo en algún momento, ese justamente el día de ayer que me reuní con los azucareros, quienes también son violentados día a día, zafreros, yo decía, no solo estamos en una lucha constante con el empleador en conflictos laborales, sino también entramos en una lucha con el Estado para tratar de que el Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, realice una garantía positiva a favor de los trabajadores. Nosotros no pedimos que nos den la razón, eso no es la idea, no pedir que nos den la razón, sino que se aplique la justicia que determina o prevé la norma, indistintamente de la posición política y que lastimosamente el gobierno de turno es quien pone a sus ministros y ministras. También tenemos que ver que esta política, que pese a que nosotros no queremos ser partícipes, repercute en cada decisión o cada denuncia que nosotros ponemos en el ministerio. Y estos poderes políticos que están aunados al gobierno detienen y no permiten que los trabajadores salgan o los trabajadores demanden o los trabajadores reclamen. O sea, no solo estamos ante un desconocimiento de la norma, sino también estamos ante un ministerio o ante un gobierno de brazos cruzados que atiende simplemente las ventajas o desventajas o los requerimientos del gobierno de turno. Entonces el enfrentamiento viene a ser
tripartito, voy a decirlo de esa manera, y lastimosamente es una lucha muy fuerte, muy dura, que lo defendemos desde el patrocinio, pero también encontramos con esa pared muy fuerte que nos toca derribar para que se reconozca lo que supuestamente ya está dicho en la norma. Por eso yo le decía, estimado Jorge, tenemos ya normativas, sí, hay que reconocerlos, las comisiones, las mesas de trabajo de la Asamblea han lanzado normas positivas, pero acá no solo es la normativa, sino cuál es el cumplimiento que está haciendo dar el Ministerio de Trabajo, cuáles son los índices. Nos dicen, han contratado muchísimos jóvenes, se está afiliando a los trabajadores, pero si usted se va a la realidad, a las inspecciones laborales de trabajo, no tienen ropa de trabajo, no tienen las condiciones humanas, voy a decirlo, salud mental, no hay herramientas de trabajo, viven acosados laboralmente, ya nos dijo el compañero vicepresidente el caso de Solca. Entonces, la realidad de los hechos para decir que el Ministerio de Trabajo sí está garantizando los derechos de los trabajadores es bastante inexacto, no es así. Realmente es personalmente yo lo considero que es una lucha constante para las autoridades también administrativas que reconozcan derechos de los trabajadores. Ahora, Luis, precisamente lo que dice la doctora González es una realidad, que desde el Ministerio de Trabajo no hay precisamente ese apoyo que se requieren a los trabajadores. Se había denunciado inclusive que ni siquiera las inspecciones laborales se cumplen eficientemente y no hay el número suficiente para hacer la inspección en la gran demanda de violación de derechos laborales. ¿Cómo enfrentar un ministerio en este sentido, Luis? Claro, como decía la doctora, lamentablemente la indefensión de los trabajadores es gigantesca en este país. Como decía la doctora, tanto el Ministerio de Trabajo como los empresarios son los que mandan en la relación laboral. ¿Y eso cómo cambiarlo? Eso con la unidad de la gente, con la formación. Como decía la doctora, hay gente que no tiene la capacitación para saber qué están vulnerando sus derechos. Por eso trabaja la SEDUCUM con sus asesores jurídicos, para guiar a los compañeros qué hay que hacer cuando tienen un acoso laboral, cuando incumplen en sus pagos, para poder enfrentar esta forma jurídicamente. Como mencionaba la doctora, lamentablemente el ministerio carece de muchos inspectores de trabajo y los inspectores que hay no son éticos en su trabajo. Ha habido muchos casos de corrupción que se van a la parte más fuerte de la relación laboral y sacan fallos sin fundamento técnico y los derechos de los trabajadores quedan vulnerados. Como yo te mencionaba, el caso de David Almeida es un caso bien claro, que una persona que está defendiendo el patrimonio de los ecuatorianos, en recompensa le despiden de la empresa. Tenemos el caso del compañero de Explosen, que vamos como 6 años que no podemos firmar un contrato colectivo, perseguido por la policía, por los militares, y el Estado y el Ministerio de Trabajo no ha hecho nada para defender a los trabajadores. Doctora González, quiero tocar el punto un poquito más a profundidad, lo que dice Luis, del caso que es público del señor Luis Almeida, David Almeida, que David. Es uno de los dirigentes que está perseguido en definitiva porque por ser el principal denunciante de irregularidades en materia petrolera. ¿Cómo manejar en defensa de los trabajadores estos escenarios cuando estamos hablando de que la ley a veces se acomoda con un ministerio que no responde a los intereses de los trabajadores, sino de los gobiernos de turno, y que en definitiva los trabajadores quedamos en indefensión cuando por miedo inclusive caemos en muchos errores? ¿Cómo manejamos, cómo evitamos estos episodios de despidos intempestivos teniendo la razón de nuestro lado, doctora? Bueno, en realidad, yo siempre sugiero, la primera cosa es que entendamos y conozcamos a qué tengo derecho yo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento como trabajadora, ¿cuál es mi derecho? Lógicamente tenemos obligaciones, no podemos reclamar lo que no nos compete la ley. Una vez que yo conozca lo que yo tengo derecho, yo tengo que empezar a perder el temor. Ahí hago un paréntesis. En nuestro medio es muy complicado porque el nivel de corrupción es tan alto que no me permite desenvolverme o desarrollar esa reclamación de derechos, ¿no? Ahora, si yo como trabajadora y a través de la SEDUCUT, como bien dijo el señor vicepresidente, se realizan estas capacitaciones o se realizan estas asesorías directas en violación de derechos, que claro, yo debo decirlo y debo ser muy honesta,
Estamos realmente, voy a decirlo, con el tema de los trabajadores bastante colapsados en un sentido de que el temor me impide conocer lo que debo saber o el temor no me deja denunciar. Este caso que es emblemático del compañero Almeida, evidentemente, por las denuncias que se atrevió a realizar, a decir, lo despiden de manera intempestiva. A veces, y esto es un pensamiento que yo tengo de acuerdo al estudio que se realiza, porque históricamente el trabajador siempre va a estar sublevado al empleador. En realidad, la garantía de la estabilidad laboral en nuestro país no existe. Y usted me dirá, pero bueno, ¿por qué no existe? Porque le permite al empleador dar por terminado estos contratos de trabajo en cualquier momento de la relación laboral. Entonces, únicamente esta garantía se expide para los dirigentes sindicales o para las personas en condición de vulnerabilidad, discapacitados, mujeres embarazadas, pero realmente, ¿cuál es esa garantía de estabilidad laboral si yo denuncio a mi empleador? Si yo como trabajadora que no tengo un puesto, una dirección sindical, hago valer mis derechos. Entonces, en razón de ello, la protección inicia primero por el conocimiento. Una vez que yo conozco, el temor entonces, doctora, en los trabajadores es justificado. Perdón, no le escuché. Le decía, doctora, que el temor, desde su explicación, el temor en los trabajadores está justificado entonces. Imagínense, es que a eso voy. Y tenemos una cartera de Estado que si yo voy y denuncio, el empleador llega y dice, bueno, es que no reconozco la relación laboral o no reconozco el despido, obligan a demandar. Entonces es realmente, como yo decía al inicio, repito, tenemos una normativa laboral importante, lanzado el acoso laboral, que ya no hay cómo escribirles a los trabajadores, pero de la realidad estamos muy atrás de la normativa internacional y que los trabajadores continúan con ese temor. Sin embargo, de ello, yo también debo señalar que a través de los sindicatos que se conforman y que yo estoy a favor del sindicalismo, también el empleador empieza a tener no temor, sino empieza a tener un respeto natural por los grupos que se asocian y empiezan a reclamar colectivamente. Entonces ya no genera una soledad del trabajador solo, ¿no? Que a veces dice yo no me afilio o yo no lo hago, pero en realidad el sindicato es una protección que se realiza en las empresas privadas como también se hace en el sector público. Entonces, primero tengo que entender y conocer cuáles son mis derechos. Segundo, entender que no estoy solo, que yo puedo sindicalizarme, puedo pertenecer a estos gremios para poder generar las reclamaciones. Y de ahí viene la confrontación y de ahí viene lo que nosotros como abogados hacemos. Porque otro factor también es que el trabajador se deje acompañar legalmente por los abogados que lógicamente sí van a generar defensa. Entonces, de ahí viene el camino que se genera para poder luchar, insisto, no solo en contra del empleador, sino también nos toca en contra de esta cartera de Estado. Obviamente, es muy importante poner en escena a la doctora y allí caigo en las capacitaciones. ¿Qué tan interesados se muestran los trabajadores del país en saber de estos temas para que sus derechos no sean violentados, Luis? Es muy importante el tema de capacitaciones, Jorge, porque hay mucha gente que recién cuando se dan cuenta de todo lo que les hace en la empresa y qué es lo que tenían que haber hecho para evitar esa vulneración de derechos. Pues yo pienso que todas las centrales sindicales, parte de la CEDOCUT, tenemos que hacer esta nuestra labor, socializar cuáles son los derechos y obligaciones, claro que sí, de todos los trabajadores para evitar esta vulneración de derechos. Tú hacías una pregunta de cómo evitar. Yo pienso que la unidad. En el tema de David Almeida hubo la solidaridad de algunas organizaciones sindicales, tanto las que son afines a la central, al Frente Unitario, como gente que está de acuerdo con esta defensa de compañeros que enfrentan esta vulnerabilidad de derechos. Yo pienso que la unidad de los trabajadores tiene que expresarse a lo máximo. En la ciudad de Loja tenemos a 2 sindicatos que están haciendo plantones diarios por la vulneración de derechos. Es la única forma, yo pienso que si no tenemos oídos en el ente jurídico, la presión social es la que tiene que reconquistar los derechos, más que todo no reconquistar, sino que se respeten nuestros derechos laborales. Ahora, doctora González, si la legislación es la base, obviamente, para la defensa de los trabajadores, ¿qué debemos hacer con el código del trabajo que se habla permanentemente de que es un código obsoleto? ¿Amerita un nuevo código? ¿Este código sirve todavía? ¿Está ajustado a nuestra realidad? ¿Cómo lo mira usted, doctora? Bueno, yo en realidad lo considero un código garantista. Recordemos que dentro de lo que determina la Constitución,
Nosotros como Ecuador, al estar ratificados a tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, nuestro código se regula con esa normativa internacional que tenemos de aplicación obligatoria. Si bien es cierto, tiene que sufrir algunas reformas que ya se habló y ya se propuso acerca del Código Orgánico Integral de Trabajo, el COIT, y se habló en algún momento en las mesas de trabajo de la Asamblea. Sin embargo, serían algunas reformas siempre en derecho progresivo de los trabajadores, como determina la Constitución. Sin embargo, nuestro Código de Trabajo, a mi criterio y de lo que nosotros hacemos diariamente, pues es absolutamente garantista al trabajador. Sin embargo, esta normativa, como es garantista al trabajador, el empleador, tanto en el sector público como privado, trata de generar a través de los reglamentos internos de trabajo, que eso es un reglamento que lo realiza la parte empleadora, trata como de, voy a decirlo, de disfrazar a veces estos derechos que ya están constituidos dentro de la norma. La norma tendría que aplicarse directamente conforme lo determina la ley. Sí tiene que sufrir algunas reformas. Ya se está haciendo poco a poco, como el acoso laboral, el discrimen, la garantía de los 15 meses para las madres gestantes, con la ley de cuidado a la persona. Estamos trabajando, esos son como los pocos pininos que se está dando en la norma, pero definitivamente tiene que continuar siendo garantista y progresista. Para ir cerrando la entrevista por cuestiones de tiempo también, doctora, se viene por fin de año ya un nuevo incremento salarial para los trabajadores del país en atención de las reuniones que se mantienen también de un tripartidismo, es decir, representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores y el gobierno nacional. Y dado el escenario y la crisis que tenemos, seguramente no habrá incremento o habrá un incremento ínfimo. ¿Esto también se puede calificarlo como un derecho laboral violado, doctora? Considero que sí, estimado Jorge. En realidad, se habla, la comisión tripartita para la elección del salario básico que se determinará del 2025, ha analizado y hay muchos criterios, ¿no? Que dice que se va a subir $5, que se va a subir $8, y hablan de un porcentaje del 1.90 que se va a incrementar a la remuneración. Para ello, es definitivamente violatorio del derecho constitucional a un salario digno, a igual trabajo, igual remuneración. Recordemos en cuánto está la canasta básica en nuestro país, estimado Jorge, que supera ya los $700, $800 frente a un salario básico unificado de $460. Ahora, la comisión considero yo que tiene una responsabilidad bastante importante y grande porque las condiciones económicas, tanto a nivel nacional, a nivel mundial, han acarreado todo este tipo de situaciones que han permitido que nuestra economía o la economía de los trabajadores disminuya o sea fluctuante, y efectivamente lo que se espera ahora con que la comisión señale esta nueva remuneración sea al menos importante para los trabajadores, que definitivamente esto no podemos desconocer que va a estar aunado o unido a la determinación de las remuneraciones de las tablas sectoriales dependiendo del sector de productividad, que es un poco más elevado. Entonces, consideramos nosotros que en efecto, que este señalamiento de la remuneración, si no se va a ajustar a este trabajo, a igual trabajo, al salario digno que señala la Constitución, pues continúa violentando no solo el derecho al salario, sino todo lo que viene atrás, el tema de la familia, el tema de la educación, el tema de la salud. Esa es la consideración que tengo. Luis, en la parte final también, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se va a presionar desde la SEDOCUB y del PUD en general para que ese incremento salarial sea un incremento que ayude al bolsillo de la familia ecuatoriana, Luis? Claro, Jorge. Sobre lo del Código del Trabajo, recordemos que el Frente Unitario de Trabajadores con la SEDOCUB presentamos un nuevo Código Orgánico de Trabajo, el cual lamentablemente solo pasó la primera revisión en la Asamblea y ha quedado ahí. Ahí están las nuevas modalidades de trabajo. Claro que hay que modernizar. Hay que sentarnos a ver ciertos puntos que podemos llegar en concordancia para que sea aprobado. Pero lamentablemente la Asamblea no tiene la capacidad de cambiar esto y garantizar un código de trabajo que sea justo tanto para los empleadores como para los trabajadores. En el tema de los salarios sí estamos preocupados porque en la comisión, lamentablemente a la SEDOCUB le han hecho a un lado. Recordará, Jorge, que don Mesías Tatamuez era principal en esa comisión y ni siquiera nos han enviado ya las convocatorias de las reuniones
y han principalizado al suplente que tenía don Mesías en ese espacio. Lamentablemente, como le menciono, ni siquiera nos mandan los comunicados de cuándo van a hacer las reuniones, pues nos han hecho un lado a la CEDOCUT. ¿Eso qué quiere decir? Que no quieren que pongamos nuestra posición para el tema del alza salarial. Lo que nosotros exigimos es que el alza salarial sea un incremento que se sienta en los trabajadores, que podamos recuperar el costo que vivimos como ecuatorianos. ¿Y eso qué sería? Si quiere alcanzar a la canasta de la pobreza que tenemos, que bordea los 530, 560 dólares, para poder alcanzar a la canasta básica como contempla nuestra Constitución. Tenemos una Constitución a la cual hay que cumplir. En todos estos años, desde 2008, no hemos podido equiparar la canasta básica con el salario básico unificado. Entonces, la única forma de presión, como te menciono, es presentar técnicamente las propuestas que lo va a presentar el Frente Unitario de Trabajadores con la representante que tenemos en la Comisión de los Salarios, Jorge. Perfecto, con eso me quedo. Les agradezco a mis dos invitados por el tiempo, a la abogada Estefanía González y Luis Pozo, vicepresidente de la CEDOCUT en Derechos Humanos. Gracias por atender esta entrevista, Estefanía y Luis, muy amable. Buen día. Muchas gracias, Muy buen amable, día. Jorge. Gracias a nuestros dos invitados.